Imagina un bosque denso y húmedo en el sur de Costa Rica, donde la selva abraza secretos enterrados durante milenios. Bajo la luz filtrada de un sol tropical, emergen de la tierra esferas perfectas, talladas en piedra volcánica con una precisión que desafía toda lógica. Estas misteriosas bolas, conocidas como las esferas de piedra del Diquís, reposan en alineaciones geométricas que parecen susurrar conocimientos olvidados de una civilización perdida. Su descubrimiento en la década de 1930 reveló un enigma que aún hoy intriga a arqueólogos y científicos de todo el mundo. En el delta del río Diquís, donde la tierra fértil se encuentra con el Océano Pacífico, estas esferas fueron esculpidas por pueblos indígenas entre los siglos antes de Cristo y 15 después. Más de 300 han sido encontradas, variando desde el tamaño de una naranja hasta gigantes de 2,5 metros de diámetro, pesando hasta 16 toneladas. Cada una exhibe una esfericidad casi absoluta, con superficies pulidas que reflejan la luz como espejos antiguos. ¿Cómo lograron tal perfección sin herramientas modernas, en una era de piedra y madera? Los primeros en toparse con ellas fueron trabajadores de plantaciones bananeras, quienes desenterraron estas reliquias mientras araban la tierra. Las esferas aparecían alineadas en patrones rectos, triangulares y circulares, sugiriendo un propósito ceremonial o astronómico profundo. La arqueóloga Doris Stone, pionera en su estudio, documentó cómo estas formaciones indicaban una sociedad altamente organizada y jerárquica. Hoy, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, custodian aún sus secretos en museos y sitios protegidos. El proceso de creación permanece envuelto en misterio, comenzando con bloques de gabbro y granodiorita extraídos de canteras lejanas. Los artesanos indígenas debieron aplicar fuego para fracturar la roca, luego tallarla con piedras duras y arena abrasiva para pulir. Imagina generaciones dedicadas a rodar y moldear estas masas colosales, logrando una simetría que máquinas modernas replican con dificultad. Esta técnica milenaria revela no solo habilidad manual, sino un dominio geométrico que precede a la matemática griega. En la cosmogonía de los bribri, pueblos indígenas contemporáneos, estas esferas son balas lanzadas por Tara, el dios del trueno, contra espíritus malignos. Esta mitología sugiere un rol chamánico, donde las bolas representaban poder divino y protección. Arqueólogos proponen que marcaban rangos sociales, con las más grandes ante las chozas de caciques poderosos. Sus alineamientos podrían haber apuntado a solsticios o eventos celestes, fusionando astronomía y religión en un tapiz cósmico. Pero la precisión de estas esferas va más allá de lo imaginable para su época. Análisis modernos muestran desviaciones mínimas de la forma Elaique balones deportivos actuales. ¿Emplearon técnicas perdidas de medición, como cuerdas tensadas o agua nivelada? La ausencia de errores humanos en cientos de ejemplares apunta a un conocimiento metrológico avanzado. Este logro desafía la narrativa de sociedades primitivas, insinuando capas ocultas de sabiduría tecnológica. Transportar estas moles desde canteras distantes requirió ingenio colectivo asombroso. Se cree que usaron troncos como rodillos y palancas de madera endurecida al fuego para moverlas kilómetros. Comunidades enteras debieron colaborar en rituales de traslado, cantando himnos ancestrales bajo la luna llena. Una vez en posición, las esferas formaban plazas sagradas, centros de poder donde se tomaban decisiones que moldeaban destinos regionales. Su colocación precisa refuerza la idea de un plano urbano planificado con maestría. La destrucción colonial truncó este legado, con muchas esferas dinamitadas o usadas como decoración en jardines. Solo unas pocas permanecen in situ, testigos mudos de una cultura arrasada por la conquista española. Recuperar su contexto original es crucial para desentrañar su significado pleno. Proyectos de restauración buscan realinearlas según patrones antiguos, reviviendo el pulso de una civilización olvidada. Estas piedras no son meros objetos, sino portales a un pasado enigmático. Teorías alternativas susurran intervenciones extraterrestres o conocimientos atlantes,
alimentadas por su perfección inexplicable. Sin embargo, evidencias arqueológicas apuntan a manos humanas, guiadas por observación paciente del cielo y la tierra. Los indígenas del Diquís dominaron la abstracción esférica mucho antes que Europa, simbolizando unidad cósmica en un mundo fragmentado. Esta primacía americana reescribe la historia de la innovación tecnológica global. Hoy, las esferas invitan a la reflexión sobre nuestra propia arrogancia tecnológica. En un mundo de impresoras 3 dimensiones, replicar su escala y pulido exacto sigue siendo un reto. ¿Qué otros secretos guardan las selvas costarricenses, esperando ser redescubiertos? Su misterio perdura, un recordatorio de que la antigüedad oculta prodigios que la ciencia moderna apenas roza. Permanece atento, pues cada esfera susurra preguntas que resuenan en el viento tropical. Explorando sitios como Finca 6 o Batambal, uno siente la presencia etérea de artesanos ancestrales. Estas bolas no solo desafían la física de su creación, sino nuestra comprensión del ingenio humano. Integradas en paisajes vivos, continúan su vigilia silenciosa sobre el tiempo. El delta del Diquís, con su biodiversidad exuberante, enmarca este enigma como un teatro natural eterno. La UNESCO las protege como testimonio universal de creatividad precolombina. Estudios estratigráficos datan su apogeo entre los años 300 a.C. y 300 después. Asociadas a cerámicas polícromas, revelan redes comerciales extensas. Su legado trasciende fronteras, inspirando arte contemporáneo y debates académicos apasionados. En la quietud nocturna, imagina a sus creadores bajo estrellas brillantes, moldeando el futuro con manos callosas. Las esferas de Costa Rica no son reliquias inertes, sino testimonios vibrantes de resiliencia cultural. Su precisión impecable cuestiona límites del pasado y presente. Al cerrar este capítulo, el misterio persiste, invitando a profundizar en sombras ancestrales. En las brumosas tierras de la antigua Galia y Germania, donde los bosques susurraban secretos a los vientos del norte, emergieron objetos que parecen escapados de un sueño geométrico. Estos dodecaedros romanos, con sus 12 caras pentagonales perfectamente fundidas en bronce, miden entre y 11 centímetros, como pelotas de tenis ancestrales. Cada cara ostenta un orificio circular de diámetro variable, conectados a un interior hueco que invita a la especulación infinita. Hallados desde Gales hasta Hungría, más de 100 ejemplares custodian un enigma que ha desconcertado a eruditos durante siglos, desde su primer avistamiento en 1739. Imagina un labrador en las campiñas inglesas desenterrando uno de estos tesoros junto a monedas romanas, un hallazgo que revolucionó las sociedades anticuarias de la época. La Royal Society de Londres debatió su propósito, pero ninguna respuesta satisfizo las mentes inquietas. Hechos con la técnica de cera perdida, técnica maestra de los celtas romanizados, exhiben protuberancias en vértices y texturas delicadas que denuncian un artesanado exquisito. Su ausencia en textos romanos clásicos profundiza el misterio, como si su conocimiento se transmitiera solo en susurros iniciáticos. ¿Eran instrumentos astronómicos, calibrando la luz solar a través de sus orificios graduados para predecir solsticios y equinoccios? Plutarco, el sabio griego, asociaba el dodecaedro con el zodíaco, sugiriendo que sus 12 caras evocaban los signos celestiales en rituales adivinatorios. Encontrados mayoritariamente en fronteras del imperio, en Galia, Germania y Britania, coinciden con zonas celtas donde la metalurgia florecía bajo dominio romano. Un ejemplar en Ginebra, grabado con signos zodiacales, refuerza esta hipótesis cósmica, fusionando mitología y ciencia en un objeto portátil de poder estelar. O tal vez servían como dados rituales en juegos de alto riesgo, donde el destino de batallas o alianzas pendía de sus caras numeradas implícitamente. La falta de marcas numéricas los distingue de dados comunes, pero su complejidad geométrica podría haber simbolizado el caos ordenado del universo. Algunos especulan que medían calibres de tubos o monedas, aunque las variaciones en tamaños desmienten un estándar práctico. Su presencia en tesoros funerarios sugiere un valor simbólico,
más allá de lo utilitario, como llaves a reinos invisibles. La hipótesis religiosa los pinta como amuletos contra fuerzas oscuras, objetos mágicos en manos de druidas romanizados que practicaban adivinación prohibida. En Bélgica, un reciente fragmento en Cortesem avivó debates sobre su uso en brujería, alineado con tablillas de maldición ocultas en hogares. Guido Krimmers, conservador de un museo galorromano, propone que invocaban espíritus a través de sus huecos, canalizando energías telúricas. Esta teoría explica su concentración en provincias fronterizas, donde cultos sincréticos florecían en sombras del panteón oficial. Su fabricación requería precisión quirúrgica, fundiendo bronce en moldes de cera que capturaban detalles minúsculos sin fisuras. Artesanos celtas, expertos en aleaciones, infundían cada pieza con intenciones rituales, quizás bendecidas bajo lunas llenas. El peso ligero, alrededor de 200 gramos, permitía llevarlos en bolsas de cuero durante campañas militares o peregrinajes. Encontrados intactos, sin desgaste, descartan usos bélicos o cotidianos, apuntando a objetos sagrados manejados con reverencia extrema. Explorando galerías museísticas, desde Tongeren hasta Norton Disney, estos dodecaedros brillan bajo luces modernas como reliquias de un saber perdido. El último británico, de 8 centímetros, yacía en un yacimiento con cerámicas desde la Edad del Hierro hasta Roma tardía. Investigaciones buscan contextos que revelen su rol en la vida diaria o ceremonial. Mientras tanto, giran en vitrinas, sus orificios como ojos que observan el paso de eras, desafiando nuestra comprensión lineal del progreso. Teorías modernas proponen calibradores para tejer guantes o medir distancias en balística, pero la ausencia de paralelos contemporáneos las debilita. Pruebas de maestría para gremios de orfebres, demostrando dominio geométrico. La forma dodecaédrica, una de los 5 sólidos platónicos, evoca filosofías pitagóricas sobre armonía cósmica. En la ruta de la seda, dodecaedros áureos sugieren comercio de secretos esotéricos hacia Oriente. Esta difusión transcontinental amplifica su aura de conocimiento prohibido. Ausentes en Italia central o Hispania mediterránea, su distribución mapear un sustrato cultural celta persistente bajo yugo romano. Tribus como los eburones, derrotados por Julio César, podrían haber preservado tradiciones en estos artefactos. Ambiorix, su legendario líder, simboliza resistencia que quizás se codificó en bronce geométrico. Hoy, en plazas belgas dedicadas a héroes nacionales, el eco de estos misterios resuena en debates académicos apasionados. Replicar su fundición exacta desafía a metalurgos actuales, dada la complejidad de sus uniones pentagonales. Análisis metalográficos revelan impurezas intencionales para resonancia acústica en rituales sonoros. Colocados en altares, quizás amplificaban susurros divinos o proyectaban sombras proféticas bajo velas. Este sincretismo galorromano fusionaba dioses locales con Júpiter, en objetos que trascendían fronteras imperiales. En la quietud de noches estrelladas, imagina un sacerdote celta girando un dodecaedro bajo constelaciones familiares, prediciendo vendimias o invasiones. Sus caras capturan polvos estelares, oráculos portátiles en guerras eternas. La ausencia de inscripciones romanas apunta a lenguajes orales, tradiciones que el imperio no logró erradicar. Estos objetos sobreviven como testigos mudos de fusiones culturales profundas. Hoy, 3 siglos tras su redescubrimiento, el dodecaedro romano persiste como el mayor acertijo arqueológico. Nuevos hallazgos, como en Lincolnshire, avivan especulaciones sin resolución definitiva. Su belleza geométrica invita a contemplación, recordando que el pasado guarda prodigios más allá de nuestra ciencia. Al cerrar este velo de misterio, el objeto susurra: ¿qué secretos aún duermen en tierras olvidadas? En las ruinas soleadas del palacio minoico de Festo, en el sur de Creta, yace un objeto que parece desafiar el flujo mismo del tiempo y el conocimiento humano. Este disco de arcilla cocida, de apenas 16 centímetros de diámetro, porta en ambas caras una espiral de 242 símbolos
impresos con punzones minúsculos, formando 61 grupos que evocan palabras perdidas. Descubierto el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier. Entre fragmentos de cerámica en un depósito olvidado, este artefacto data de entre los años 1800 y 1600 a.C. Su misterio radica no solo en su antigüedad, sino en la incapacidad absoluta de la lingüística moderna para desentrañar su mensaje oculto. Imagina la arcilla aún fresca bajo dedos hábiles, sellos tallados presionados uno a uno en una danza espiral que gira desde el borde hacia un centro roseta. 31 signos en el lado principal, 30 en el reverso, con 45 tipos distintos que representan cabezas humanas, animales, plantas y herramientas cotidianas. La cabeza emplumada aparece 19 veces, seguida de cascos, escudos y figuras danzantes, sugiriendo un relato vivo de guerreros, naturaleza y rituales. Esta técnica de impresión lo convierte en el primer documento impreso de la historia, un prodigio tipográfico 3.500 años anterior a Gutenberg. El Palacio de Festo, segundo en grandeur solo a Knossos, bullía con vida minoica en su apogeo del medio milenio antes de Cristo. Centros de poder donde sacerdotisas y reyes gobernaban bajo frescos de delfines y laberintos. El disco, hallado en un sótano con vasijas rituales, apunta a un uso sagrado, quizás un himno a la gran diosa madre o un calendario de fiestas lunares. Su escritura, ni lineal A ni B, ni jeroglífica cretense pura, forma un sistema único, silábico o logográfico que resiste todos los intentos de traducción. ¿Por qué un objeto tan sofisticado permanece único, sin paralelos en miles de tablillas minoicas desenterradas? Teorías abundan como olas en el Egeo. Algunos ven un texto poético, un mito de creación, donde héroes emplumados combaten bestias marinas representadas por atunes y cabras. Otros proponen un juego de mesa con instrucciones grabadas o un amuleto protector girado en ceremonias chamánicas bajo cielos estrellados cretenses. Gareth Owens, lingüista moderno, identifica palabras como Aik, gran dama, y Aakaei, madre importante, sugiriendo una plegaria a deidades femeninas centrales en el panteón minoico. Sin embargo, ninguna hipótesis convence plenamente, dejando el disco como un oráculo mudo en el Museo Arqueológico de Heraclión. La espiral, símbolo universal de eternidad y cosmos en culturas antiguas, guía la lectura desde periferia al núcleo, quizás imitando el viaje del alma o el ciclo de las estaciones. Símbolos superpuestos revelan correcciones apresuradas, como si un escriba corrigiera errores en arcilla blanda antes de hornearla. Comparaciones con un disco etrusco del siglo V a.C., con normas sacrificiales, insinúan tradiciones compartidas a través del Mediterráneo. Motivos minoicos como lirios, azafranes y ganado confirman su origen cretense, fusionando arte y lenguaje en un tapiz indescifrable. Luigi Pernier, excavando bajo el patrocinio italiano, topó con esta joya por accidente, en un rincón polvoriento del palacio construido sobre capas neolíticas. Dudas sobre su autenticidad surgieron pronto, dada su singularidad, pero análisis estratigráficos y termoluminiscencia lo datan firmemente en la Edad del Bronce Medio, fabricado en Festo o importado de Micenas. Su argila coincide con depósitos locales, reforzando la hipótesis de un genio minoico solitario o gremio secreto de escribas. Este aislamiento lo eleva a estatus legendario, la piedra roseta que nunca descifraremos. Intentos de decodificación se multiplican desde 1908, cuneiforme sumerio, semítico fenicio, incluso extraterrestre, todos fallidos ante la falta de bilingüales. Vitali Surnin propone un himno ético sobre deberes hombres-mujeres, traduciendo escudos como obligación y mazas como defensa. La caja A26 narraría madurez, protección patria y acción guerrera, un código moral para jóvenes cretenses. Tales lecturas poéticas cautivan, pero carecen de validación empírica, manteniendo el velo de ignorancia.
En el corazón minoico, mujeres dominaban cultos de fertilidad, danzando en cavernas con toros sagrados, y el disco quizás codificaba sus secretos iniciáticos. Ausente en tumbas o villas humildes, su hallazgo palaciego sugiere estatus élite, reservado a ojos sacerdotales. La espiral invita a rotarlo, proyectando sombras proféticas o alineando símbolos con constelaciones. Esta interactividad lo transforma en artefacto dinámico, no estático, un rompecabezas tridimensional para mentes iluminadas. Comparaciones con sellos cilíndricos mesopotámicos o tablillas hititas revelan influencias, pero la impresión por punzones es revolucionaria, precursora de imprenta europea. ¿Por qué solo uno sobrevivió, destruido por erupciones volcánicas o invasiones dorias? Creta, cuna de Europa, guarda en este disco conocimientos administrativos o míticos barridos por cataclismos. Su permanencia desafía la entropía, un superviviente improbable en mares de arcilla pulverizada. Hoy, bajo luces museísticas, el disco gira en vitrinas blindadas, sus espirales hipnotizando visitantes que trazan símbolos con dedos ansiosos. Proyectos digitales simulan rotaciones, buscando patrones estadísticos en repeticiones. Inteligencias artificiales, entrenadas en lenguas muertas, fallan ante su unicidad, confirmando su estatus irrepetible. Mientras, en playas festianas, olas susurran teorías al viento, evocando escribas antiguos bajo olivos milenarios. El disco de Festo encapsula la esencia minoica: opulencia, misterio y genialidad efímera. Su indescifrabilidad invita a humildad ante abismos lingüísticos, recordando que el pasado habla en códigos rotos, guardián de mitos atlantes o simple inventario. Su espiral eterna atrae, prometiendo revelaciones futuras o silencio perpetuo. En sombras cretenses, persiste como emblema de lo inalcanzable. En las aguas turbulentas del Bósforo, donde el frío Mar Negro besa el Mediterráneo cálido, nació una arma que convirtió mares en infiernos flotantes y convirtió el miedo en aliado imperial. El fuego griego, secreto militar bizantino desde el siglo VII, ardía con furia inextinguible sobre las olas, devorando naves árabes y persas en batallas navales legendarias. Lanzado desde sifones ocultos en dromones, este líquido viscoso incendiario ignoraba el agua, flotando en ella como venganza líquida de los emperadores de Constantinopla. Su fórmula, guardada celosamente en cámaras imperiales, desafió siglos de asedios, salvando al Imperio Romano de Oriente de la aniquilación total. Imagina la noche del año 670 y Lennus, cuando la flota árabe de Muawiyah I rodea las murallas de la ciudad eterna, 500 galeras amenazando la cristiandad. De pronto, surtidores de fuego líquido brotan de proas bizantinas, proyectiles ardientes que salpican cubiertas enemigas en explosiones de resina y azufre. Los marinos árabes, aterrorizados, ven sus barcos convertirse en teas flotantes, el mar mismo negándose a apagar las llamas que danzan sobre las olas. Esta arma divina, bautizada como el líquido fuego o marino fuego, elevó a los griegos orientales a estatus de guardianes invencibles del mundo conocido. La fórmula exacta permanece velada en niebla histórica, pero crónicas sugieren una mezcla de petróleo crudo del Caspio, resina de pino de los bosques anatolios, cal viva y salitre primitivo. Esta alquimia incendiaria, destilada en arsenales secretos bajo el hipódromo, se almacenaba en ánforas de barro selladas con cera. Calínicos de Heliópolis, un ingeniero sirio refugiado en Bizancio, perfeccionó la receta tras la caída de Jerusalén, fusionando conocimientos helenísticos con prácticas persas. Su invención no solo quemaba madera y carne, sino que liberaba vapores tóxicos que asfixiaban almas antes de consumirlas. En la batalla de Quíos, año 712, el emperador León III aniquiló a la flota omeya con una lluvia de fuego griego, proyectado a 30 metros por bombas de aire comprimido. Los sifones, tubos de bronce con válvulas unidireccionales, funcionaban como lanzallamas primitivos, impulsados por fuelles ocultos en bodegas. Testigos árabes lo llamaron Ignis Sacer, fuego sagrado,
creyendo intervención divina ante llamas que devoraban hasta armaduras de hierro. Esta superioridad tecnológica prolongó el imperio 200 años más allá de profecías de colapsos. Durante el primer asedio árabe de Constantinopla, el patriarca Sergio bendijo toneles del brebaje, rociándolos con agua santa para potenciar su ira celestial. Emperadores como Constantino IV lo empleaban en rituales militares, jurando sobre Biblias iluminadas mantener el secreto hasta la muerte. Traidores que revelaban la receta enfrentaban empalamiento lento, sus lenguas arrancadas para silenciar ecos de fórmulas prohibidas. Esta paranoia imperial aseguró que el conocimiento muriera con alquimistas en criptas olvidadas bajo Santa Sofía. Contra normandos y rusos, el fuego griego demostró su versatilidad, adaptado a granadas de cerámica lanzadas por catapultas o flechas untadas en brea ardiente. En el asedio ruso de 861, barcos varegos retrocedieron horrorizados al ver el río convertido en río de fuego, sus drácars disolviéndose en humo negro. Crónicas eslavas lo describen como dragón expectorante llamas desde galeras bizantinas, un mito que alimentó leyendas de magia oriental. Su uso terrestre, en minas bajo murallas, incineraba túneles enemigos en hornos subterráneos. La física detrás de su inextinguibilidad radica en reacciones químicas que generan su propio oxígeno, liberando calor incluso sumergido. La cal viva reaccionaba con agua marina, intensificando llamas en lugar de sofocarlas, un truco alquímico que burlaba leyes elementales conocidas. Modernos experimentos recrean mezclas similares con nafta y fósforo, pero ninguna iguala la adherencia viscosa que cubría velas como mortajas ígneas. Esta maestría química precede a la pólvora europea por 500 años, posicionando a Bizancio como cuna de pirotecnia bélica. Emperadores como Basilio II, el bulgaróctono, lo desplegaron en campañas balcánicas, quemando aldeas rebeldes desde flotas fluviales. Su posesión elevaba prestigio imperial, regalado selectivamente a aliados venecianos en trueques por lealtad eterna. Sin embargo, accidentes fatales recordaban su doble filo. Galeras bizantinas explotaban ocasionalmente enviando marineros al Averno en bolas de fuego. Este riesgo divino reforzaba su aura mística, reservada a élites navales entrenadas en conventos militares. Con la caída de Constantinopla en 1453, otomanos capturaron muestras, pero sin artesanos secretos. El fuego se extinguió como último suspiro romano. Mehmed II, el conquistador, interrogó a alquimistas capturados, pero fórmulas verbales se perdieron en mazmorras. Europeos renacentistas buscaron recetas en manuscritos bizantinos exiliados, inspirando primeros cañones. Hoy, laboratorios recrean versiones diluidas, maravillados por su precedencia a la guerra química moderna. En las profundidades del Cuerno de Oro, peces aún evitan zonas donde toneles hundidos susurran vapores fósiles. Crónicas de Teófanes. El confesor detallan susurros de dragones marinos en batallas nocturnas, alimentando folclore balcánico eterno. El fuego griego no era mera arma, sino extensión del icono imperial, símbolo de fe ortodoxa incendiaria. Su legado perdura en cohetes modernos, ecos de sifones bizantinos que domaron mares hostiles. Explorando arsenales submarinos del Bósforo, buzos hallan ánforas petrificadas, guardianes de secretos evaporados. Reconstrucciones digitales simulan batallas, mostrando flotas árabes disolviéndose en espectáculos pirotécnicos. Este prodigio helenístico cuestiona narrativas de progreso lineal, revelando picos tecnológicos olvidados. En sombras de mezquitas convertidas, su memoria arde, desafiando olvido con llamas inmortales. El fuego griego encapsula genio bizantino. Refinamiento oriental en crisis perpetua. Alquimia salvando imperios del polvo. Su pérdida marca fin de era, cuando secretos orales cedieron a imprentas vulgares. ¿Qué otros brebajes duermen en archivos vaticanos esperando renacimiento? Bajo lunas crecientes de Estambul, sus ecos susurran promesas de fuegos renacidos.
En los bazares perfumados de Damasco, donde el humo de incienso se entreteje con el clangor de martillos ancestrales, nacieron hojas de acero que cortaban seda flotante y destrozaban armaduras como si fueran pergamino. Estas espadas damasquinadas, celebradas en crónicas árabes y persas desde el siglo VIII, exhiben un patrón ondulado hipnótico, como agua congelada en metal, que danza bajo la luz de antorchas. Forjadas por maestros smiths en hornos secretos de Siria e India, su filo legendario y resistencia legendaria desafiaron cruzados y mongoles por 1500 años. Su secreto, perdido en las arenas del tiempo, aún intriga a metalurgos modernos incapaces de replicar su perfección letal. Imagina a un herrero en la era abasí, calentando lingotes de woods indio hasta el rojo vivo, martillando capas alternas de hierro blando y acero duro en un ballet de fuego y sudor. Este proceso de damasquinado crea nanotubos de carburo que dan al acero su flexibilidad y brillo etéreo, patrones llamados mohamedí o nabí que simbolizaban bendiciones divinas. Las hojas, largas y curvadas como sables persas, pesaban apenas 1 kilo, equilibradas para tajos veloces en cabalgatas desérticas. Cruzados europeos las llamaban shamshirs, espadas del sol, maravillados por su capacidad de partir monedas sin mellar el filo. El acero Woods, importado de canteras tamiles en el sur de la India, contenía trazas impuras de vanadio que catalizaban cristales microscópicos durante enfriamientos lentos. Forjeros damascenos, guardianes de guildas cerradas, templaban las hojas en aceite de oliva perfumado, creando filos que duraban generaciones sin reafilar. Batallas como la de los campos cataláunicos o las invasiones selyúcidas testifican su superioridad, donde un solo caballero damasceno igualaba escuadrones francos. Esta aleación transcultural fusionaba sabiduría védica con artesanía islámica, un puente metálico entre Oriente y Occidente medieval. Leyendas susurran que genios y frits infundían magia en las forjas bajo lunas llenas, explicando cortes que ignoraban física newtoniana. En realidad, la microestructura revela cementita en patrones dendríticos que disipaban estrés, previniendo fracturas en combates feroces. Europeos capturaron muestras durante las cruzadas, pero hornos inadecuados fallaron en reproducir el Woods, relegándolos a espadas pesadas de Birmingham. El Shamshir de Saladino, conservado en el Topkapi, aún reluce con ondas primordiales, testigo de conquistas que moldearon mapas medievales. Durante el apogeo fatimí, arsenales de El Cairo producían miles de estas maravillas, exportadas a Al-Ándalus y el Magreb en caravanas custodiadas por beduinos. Poetas como Al-Mutanabi las exaltaban como lenguas de leones, sedientas de sangre infiel en yihads poéticos. Su balance perfecto permitía florituras acrobáticas, girando en manos de mamelucos como extensiones de voluntad divina. Esta maestría armamentística prolongó califatos ante hordas esteparias, equilibrando números con calidad letal inigualable. El declive llegó con agotamiento de minas Woods en el siglo XVII, cuando holandeses monopolizaron rutas indias, cortando suministro. Intentos otomanos de replicación generaron imitaciones opacas, sin el alma nanotecnológica original. Napoleón, fascinado durante Egipto, ordenó análisis químicos, pero científicos galos concluyeron imposible su forja sin hornos mágicos. Hoy, microscopios electrónicos confirman tubos de 1 nanómetro, precursando nanotecnología moderna por 2 milenios. Reconstrucciones en Sheffield y Damasco fallan en capturar el patrón vivo, que emerge solo en enfriamientos precisos a 400 grados bajo cielos sirios. Artesanos contemporáneos invocan ancestros en oraciones, martillando hierro uta catalán con ritmos hipnóticos heredados. Espadas de museos como el Aga Khan cortan papel suspendido sin esfuerzo, demostrando filos cuánticos antiguos. Esta resiliencia desafía ecuaciones de fatiga metálica, sugiriendo secretos aluviales en ríos Tigris. En batallas de Ain Jalut, mamelucos detuvieron mongoles con shamshirs damascenos,
tajando arcos compuestos como ramas secas. Timur Lung, el Koja, coleccionaba docenas, forjando imperios sobre hojas onduladas que ejecutaban traidores en ceremonias sangrientas. Su fama llegó a China Ming, inspirando aceros plegados inferiores pero admirados. Este intercambio global elevó la espada a icono renacentista, pintada por Velázquez en cortes reales. La magia residía en impurezas intencionales, fósforo y silicio que nucleaban grafito en espirales, absorbiendo impactos como ballenas hondas oceánicas. Templado diferencial creaba filos duros sobre espinas flexibles, ideal para caballería ligera árabe. Comparadas con katanas japonesas, las damasquinadas precedían en 500 años, exportando técnicas vía Marco Polo a forjas niponas. Su legado permea sables cosacos y cimitarras búlgaras, ecos ondulados en acero moderno. Hoy, en bazares de Alepo reconstruidos, herreros venden réplicas turísticas, pero puristas buscan maestros ocultos en montañas drusas. Análisis Raman revelan firmas químicas únicas, firmas de hornos enterrados bajo ruinas omeyas. Proyectos internacionales buscan revivir Woods, fusionando tradición con crisoles de inducción. Estas espadas no cortaban solo carne, sino destinos imperiales, tejiendo tapices de conquista en metal vivo. Explorando armerías virtuales, sus patrones hipnotizan como mandalas letales, invitando a trazar ondas con dedos ansiosos. Documentales recrean forjas nocturnas, humo elevándose como genios liberados. El acero de Damasco cuestiona arrogancia industrial, recordando picos artesanales olvidados. En sombras de mezquitas, sus filos susurran himnos a Alá forjador de metales perfectos. Estas hojas encapsulan sincretismo islámico, hinduismo tamil en califatos suníes, alquimia persa en yihads. Su pérdida marca transición a acero Bessemer uniforme, sacrificando alma por masa. ¿Qué otros aceros duermen en tumbas reales, esperando renacimiento? Bajo estrellas damascenas, su brillo ondulado promete secretos eternos. En el corazón del complejo de Qutb Minar, donde ruinas mogolas susurran himnos al viento indio, se erige un pilar solitario de hierro puro que desafía los elementos desde hace 16 siglos. Este monumento cilíndrico de 6 metros y 39 centímetros, con un peso de 6 toneladas y 200, brilla impoluto bajo monzones torrenciales y abrasadores soles del Rajastán. Erigido alrededor del año 400, durante el reinado de Chandragupta II, porta una inscripción en sánscrito que alaba a Vishnu como protector contra la oxidación. Su superficie, casi libre de herrumbre tras 1500 años expuesta, intriga a metalurgos mundiales incapaces de replicar tal longevidad. Imagina artesanos Gupta calentando lingotes en hornos de arcilla bajo cielos estrellados de Udayagiri, martillando hierro forjado dulce hasta formar un monolito sin fisuras. La inscripción de líneas, grabada en letras Nagari del siglo IV, declara que el rey tocado por el sol lo dedicó para perdurar eternamente, un voto cumplido con precisión divina. Situado originalmente en Vishnupada, migró a Delhi en el siglo XII por conquistadores musulmanes, integrándose en mezquitas como símbolo de continuidad imperial. Hoy, rodeado de arcos islámicos, evoca sincretismo hindú-mogol en acero eterno. La pureza del hierro, con 99,7% de fe, fósforo alto y trazas de vanadio, forma una capa pasiva de óxido amorfo que repele humedad como escudo invisible. Esta película delgada, de apenas 2 micras, se autocura ante grietas, bloqueando oxígeno y agua con maestría química superior a aceros inoxidables modernos. Análisis de la IIT Bombay revelan escamas cristalinas que inhiben corrosión electroquímica, un fenómeno pasivación natural en atmósferas tropicales. Esta aleación fosforosa, forjada sin crisoles, precede patentes europeas por milenios. El proceso constructivo permanece envuelto en misterio, fundido en un bloque o soldado de piezas. Marcas de martillo sugieren forja repetida a 1200 grados, elongando el pilar sin soldaduras visibles.
Su base octogonal transita a cilíndrica con elegancia matemática, coronada por un cupón esférico que evitó acumulación de agua. Posicionado lejos de muros para circulación de aire, maximiza ventilación que seca condensación nocturna. Esta ingeniería ambiental anticipa principios de preservación modernos. Mitología lo vincula a magia védica, donde herreros invocaban mantras durante forja para infundir resistencia divina. El Anampal Tomar, fundador legendario de Delhi, supuestamente lo plantó como estandarte de invencibilidad, maldiciendo a quien lo moviera con impotencia eterna. Visitantes medievales maravillados lo untaron con aceites, creyendo curaba infertilidad al rozarlo. Tales rituales popularizaron el pilar como lingam viviente, centro de peregrinaciones devocionales. En el siglo XIX, exploradores británicos como James Ferguson lo midieron, maravillados por su impasibilidad ante calc y hollín acumulados. Experimentos victorianos fallaron en corroer muestras expuestas a vinagre, confirmando superioridad Gupta. La Sociedad Real de Londres debatió su origen, descartando meteoritos por composición terrestre. Fotografías coloniales capturan su brillo bajo lluvias, testigo de superioridad india ante acero pordiosero europeo. Análisis modernos con rayos X y espectrometría revelan granos lenticulares que dispersan estrés, previniendo grietas-fatiga. La capa pasiva, rica en hierro fosfático hidratado, crece lentamente sin exfoliarse, a diferencia de óxidos rojos escamosos. Temperaturas locales bajas durante lluvias, combinadas con polvo alcalino, estabilizan la película protectora. Esta sinergia climática metalúrgica explica supervivencia única, no replicable en laboratorios controlados. Comparado con pilares contemporáneos como el de Kodachadri, Delhi destaca por escala y exposición extrema. Intentos chinos han forjado aceros fosforosos similares, pero carecen del temple superficial Gupta. Proyectos indios buscan revivir hornos Dari, usando carbón sal forestal para impurezas precisas. Museos globales exhiben réplicas fallidas, humilladas por el original centinela. Durante invasiones afganas, el pilar resistió cañones y saqueos, erguido como dedo acusador al cielo. Emperadores mogoles como Jahangir lo midieron, poetizando su eternidad en divanes perfumados. Arquitectos victorianos estudiaron su base para pilares ferroviarios, pero Acero Bessemer sucumbió pronto. Su presencia en guías turísticos atrae científicos, fusionando devoción con curiosidad racional. La inscripción de Samudragupta hijo clama inmunidad a corrosión, profecía autocumplida por genialidad empírica. Forjadores Gupta observaron fallos en armas herrumbradas, iterando fórmulas durante dinastías. Ausencia de fundición implica martilleo incansable por generaciones, transmitiendo saber oral en guildas cerradas. Este legado artesanal eclipsa teorías de alto horno prematuro. Hoy, bajo redes protectoras contra vandalismo, el pilar vigila ruinas patrimonio de la humanidad. Escáneres láser mapean su geometría perfecta, revelando torsión mínima por terremotos. Proyectos de conservación evitan limpiezas invasivas, preservando capa milenaria. Turistas lo circundan en silencio, sintiendo pulso metálico de historia viva. Explorando Kutuba al atardecer, sombras alargadas bailan en su superficie pulida, evocando herreros ancestrales. El pilar de Delhi no es mero monumento, sino tratado químico en hierro forjado, desafiando entropía con elegancia Gupta. Su misterio perdura, invitando a reverencia ante picos tecnológicos efímeros, en vientos del Yamuna, susurra secretos de imperios eternos. En las frías forjas de Escandinavia, donde el humo de carbón salino se elevaba hacia auroras boreales, nacieron espadas que parecían forjadas por dioses nórdicos para drácars y sagas eternas. Las hojas Ulfbert, grabadas con la firma misteriosa Más Plus en letras carolingias, brillaban con acero cristalino de pureza imposible para la Edad Oscura europea. Halladas en tumbas vikingas desde Volga hasta Dublín, estas armas de 70 centímetros cortaban armaduras como lana sin mellar su filo letal. Su secreto, importado de tierras remotas, desafía cronologías de metalurgia, sugiriendo comercio global
en siglos de supuesta barbarie. Imagina un herrero vikingo en Birka, Suecia, desempaquetando lingotes de acero uta catalán procedentes de Persia vía Volga, martillando capas en hornos de 100 grados durante días interminables. Entre 82 ejemplares auténticos, datados del 800 al 1100, exhiben homogeneidad microscópica que evita inclusiones frágiles, logrando flexibilidad y dureza simultáneas. Análisis modernos revelan bajo carbono y manganeso selectivo, templado diferencial que crea filos de 60 rocas Hardwell. Esta maestría convierte sagas en realidades sangrientas, donde un solo golpe decidía destinos de clanes. La inscripción Ulfbert, posiblemente un maestro legendario o marca de guilda, aparece en runas latinas sobre cruces cristianas, fusionando paganismo y conversión forzada. Espadas falsas abundan con Belfbert defectuosas, hechas de hierro blando alemán que se astillaban en batalla, revelando exclusividad del original. Provenientes de Solingen o Rin, imitadores fallaban en replicar pureza, condenando guerreros a filos romos. Auténticas, pesando 1,10 kg, equilibraban perfectamente para estocadas rápidas en abordajes marítimos. Comercio vikingo facilitó este prodigio. Rus varangios traficaban acero woods indo-persa desde Ifriquilla, cruzando mares Negro y Báltico en rutas secretas. Lingotes esféricos de 100 gramos, forjados en crisoles tamiles a 1500 grados, contenían cementita nanotubular que disipaba vibraciones. Vikings los refundían sin perder propiedades, un tour de force metalúrgico que precedía hornos Bessemer por 1000 años. Esta globalización oculta reescribe mapas medievales, posicionando nórdicos como puentes entre Oriente y Occidente. En batallas de Stamford Bridge o Clontarf, Ulfbert destrozaban escudos sajones, sus filos persistiendo generaciones como reliquias familiares. Sagas islandesas las exaltan como espadas élficas, heredadas por héroes como Egil Skallagrímson, en duelos poéticos. Enterradas con señores en barcos fúnebres, preservaron brillo en turberas anaeróbicas, testigos mudos de racias legendarias. Su presencia en Groenlandia sugiere expediciones transatlánticas armadas con tecnología superior. Forja implicaba plegado repetido, 1000 veces por hoja, eliminando impurezas en fuegos de huesos animales para carbono controlado. Templado en orina salada, creaba perlas damasquinadas, patrones que absorbían impactos como ballenas o las atlánticas. Comparadas con katanas, Ulfbert las precedían en pureza, exportando técnicas vía normandos a Sicilia árabe. Esta superioridad armamentística impulsó conquistas, desde Normandía hasta Constantinopla, guardias varegos. Descubrimientos en fosos de Valheim revelan moldes para empuñaduras de hueso de ballena, grabados con cruces para mercado cristiano. Análisis de neutrones confirman origen medio-oriental en 70% auténticas, desmintiendo forjas locales primitivas. Falsificaciones, con hierro dulce laminado, colapsaban bajo estrés, explicando mitos de espadas quebradizas vikingas. Auténticas perduran en museos de Oslo y York, cortando seda moderna sin esfuerzo. Maestros Ulfbert operaban guildas cerradas, jurando silencio bajo Thor o Cristo emergente, transmitiendo fórmulas verbales. Declive en 1100 coincide con agotamiento rutas Volga por mongoles, forzando vikings a hierro inferior. Normandos llevaron técnicas a Inglaterra, influenciando espadas longsword medievales. Legado persiste en aceros finlandeses modernos, ecos nanotecnológicos en fiordos helados. En duelos rituales Holmgang, Ulfbert decidían alfa de clanes, sus filos bebiendo sangre bajo testigos armados. Grabados rúnicos invocaban Odín, fusionando magia y metal en armas semidivinas. Mujeres escáldicas componían versos sobre ellas, elevándolas a iconos épicos en edas preservadas. Su rareza, una por 100.000 espadas vikingas, subraya estatus élite, reservadas jarls y berserkers. Reconstrucciones en programas. Nova fallan en capturar temple superficial, rompiéndose ante impactos controlados. Proyectos arqueometalúrgicos buscan crisoles persas hundidos en ríos rusos,
reviviendo rutas olvidadas. Réplicas damasquinadas aproximan patrones, pero carecen alma cristalina original. Estas hojas cuestionan edad oscura, revelando renacimientos tecnológicos nórdicos. Explorando yacimientos de Estaraya Ladoga, hallazgos recientes confirman importaciones masivas, reescribiendo comercio medieval. Documentales recrean forjas nocturnas, chispas iluminando rostros tatuados. Ulfberht simbolizan audacia vikinga, raciando no solo oro, sino conocimiento forjado en Oriente. En vientos del Mar del Norte, sus ecos cortan niebla eterna. Estas espadas encapsulan paradoja vikinga. Bárbaros armados con vanguardia islámica, paganos blandiendo cruces carolingias. Su pérdida marca fin era Drakkar, transición a feudalismo pesado. ¿Qué otros secretos yacen en turberas escandinavas, esperando luz? Bajo cuervos de Odín, Ulfberht susurran sagas de acero inmortal. En las sombras de bibliotecas renacentistas, donde el pergamino cruje como susurros de alquimistas olvidados, yace un libro de 240 páginas que burla a los genios de la criptografía desde hace siglos. El manuscrito Voynich, nombrado por el marchante polaco Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1911, presenta texto fluido en un alfabeto desconocido, adornado con ilustraciones de plantas exóticas, constelaciones zodiacales y figuras femeninas en baños termales misteriosos. Datado por carbono 14 entre los años 1100 y 1500, su origen permanece envuelto en niebla, desafiando esfuerzos de eruditos desde emperadores hasta supercomputadoras modernas. Este códice caligráfico, de 15 por 22 centímetros, parece narrar secretos botánicos, astronómicos y biológicos en un idioma que resiste toda decodificación humana. Imagina hojas de vitela de ternero suavizado, cubiertas con tinta ferrogálica en 15.000 caracteres únicos, agrupados en palabras de longitud media con patrones estadísticos lingüísticos reales. Secciones divididas por colores: verde herbal con raíces imposibles, azul estelar con diagramas circulares, plegables cosmológicos que despliegan ruedas zodiacales con símbolos solares. Mujeres desnudas flotan en tubos conectados por fluidos verdes, sugiriendo anatomía mística o ciclos menstruales codificados. Esta iconografía ecléctica fusiona herbolaria medieval con cosmogonía pagana, un tapiz visual que intriga tanto como el texto indescifrable. Wilfrid Voynich lo compró de jesuitas vaticanos, rastreando su cadena a Rudolf II de Habsburgo, quien pagó 600 ducados en 1608 creyendo obra de Roger Bacon. Análisis forenses confirman datación cuatrocentesca, descartando fraudes modernos, con manchas revelando estudios previos por Johannes Marcus Marci en 1665. Johannes Tritemius, abad criptógrafo, pudo haberlo examinado, pero su cifra transposicional falló ante Voynich. Hoy, en la biblioteca Beinecke de Yale, reposa bajo vidrio páginas numeradas Fols con guardias infrarrojos. Teorías abundan como raíces en sus dibujos. Lengua natural perdida como proto-romanche o azara hebreo, cifrada con nomenclátor herbal de príncipes renacentistas. William Friedman, decodificador Enigma, lideró equipos durante la Segunda Guerra Mundial sin éxito, concluyendo sintaxis válida pero semántica opaca. Inteligencias artificiales modernas detectan patrones cipfianos de idiomas reales, sugiriendo construcción gramatical genuina no aleatoria. Herbario de Nueva España con plantas americanas irreconocibles o tratado médico de monjas boticarias en Italia. Plantas ilustradas desafían taxonomía. Girasoles anacrónicos, raíces en forma de animales fálicos, flores con 18 pétalos inexistentes en botánica europea. Sección astronómica muestra constelaciones no tolemaicas con tubos telescópicos prematuras, figuras humanas con estrellas en cabezas. Baños nudistas evocan fuentes termales italianas o rituales tántricos. Fluidos verdes simbolizando elixires alquímicos de Paracelso. Esta simbología esotérica apunta a conocimiento prohibido, ocultado de inquisidores renacentistas. Análisis espectrales
revelan hierro galo consistente con siglo XV, descartando tintas victorianas pese a sospechas sobre Voynich. Páginas faltantes, numeración irregular en quinchas, sugieren capítulos perdidos en conventos checos. Teoría azteca propone fraile Bernardino de Sahagún codificando náhuatl en glagolítico, pero plantas europeas contradicen transoceanía prematura. Lingüistas canadienses proponen anagrama prototúrquico, traduciendo frases como prepara comida, pero estadísticas fallan replicación total. En la sección farmacéutica, frascos etiquetados con raíces bifurcadas prometen remedios contra plagas, quizás fórmulas de Hildegard von Bingen cifradas. Diagramas circulares con radios numerados insinúan calendarios mayas o dodecaedros platónicos medicinales. Mujeres cascadas sugieren hidrología mística o circulación sangre pre-Harvey. Esta complejidad interdisciplinaria eleva Voynich a Rosetta Stone invertida, llave que abre abismos en lugar de cerrarlos. Rudolf II, patrono de Kepler y Brahe, lo exhibía en Praga como prodigio baconiano, atrayendo alquimistas en busca de piedra filosofal. Marcus Marci envió muestras a Athanasius Kircher, experto en copto, quien falló en egipcio jeroglífico. Voynich financió análisis por Newbold en 1922, quien vio microscopios medievales en trazos microscópicos, desmentido por óptica imperfecta. Décadas de rayos ultravioleta revelan subtextos borrados, ecos de comunicaciones cifradas previas. Computadoras cuánticas y machine learning escanean entropía baja, confirmando no gibberish, sino idioma con reglas morfológicas. Teoría hoax colapsa ante uniformidad caligráfica de múltiples escribas, manos distintas en folios específicos. Manuscrito de mulieres sabantes, boticarias perseguidas por sororitas heréticas. Plantas como viola tricolor mutada sugieren edición selectiva para ofuscar fuentes. Su resistencia desafía postulados Shannon de entropía lingüística. En sótanos yaleños, conservadores giran páginas con guantes, capturando espectros infrarrojos para reconstruir perdidas. Proyectos crowdsourcing como Voynich Ninja transcriben glifos en Unicode, buscando patrones Big Data. Teorías chamánicas proponen lengua angelical de John Dee, pero datación precede Dee. Este enigma persiste como último bastión analógico en era digital, recordando límites humanos. Explorando Beinecke virtualmente, zoom en raíces serpentinas hipnotiza como mandalas vivientes. Documentales recrean conventos renacentistas, monjas codificando ginecomancia bajo velos. Voynich simboliza arrogancia científica, un libro que lee al lector más que viceversa. En sombras pergaminosas, sus glifos susurran lenguas muertas eternas. El manuscrito encapsula renacimiento oculto, saber femenino, exotismo botánico, criptografía naciente en uno. Su indescifrabilidad invita a humildad ante abismos semióticos, recordando lenguas barridas por conquista. Clave a medicinas perdidas o broma erudita. Bajo luces ultravioleta, promete revelaciones o silencio perpetuo. En las cortes imperiales de la China Han Oriental, donde dragones de bronce custodiaban salones de seda y erudición, un genio polímata llamado Shang Heng concibió una máquina que anticipó temblores de la Tierra 1700 años antes de la sismología moderna. Este instrumento esférico, descrito en anales del año 132, detectaba ondas sísmicas invisibles a distancias de 500 kilómetros, indicando dirección precisa del epicentro con precisión asombrosa. Hecho de bronce fundido sobre madera, simulaba una vasija gigante con 8 dragones orondos en el borde, cada uno custodiando una bola de metal sobre sapos abiertos expectorantes. Cuando la tierra rugía, un dragón escupía su esfera en la boca del saurio correspondiente, anunciando catástrofes con tañido metálico ceremonial. Imagina Shang Heng, astrónomo cortesano y poeta, observando patrones en fallas tectónicas del río Amarillo, diseñando un péndulo interno suspendido que capturaba movimientos sutiles del suelo. La esfera hueca, de 2 metros de diámetro, contenía mecanismos ocultos que desplazaban el péndulo hacia el epicentro, accionando palancas
que liberaban bolas desde dragones específicos. 8 direcciones cardinales permitían triangulación precisa, mientras inscripciones confucianas adornaban su base de tierra firme. Este prodigio mecánico fusionaba taoísmo con ingeniería, transformando caos telúrico en armonía imperial predecible. En el año 132, un temblor lejano en la provincia de Longxi agitó la capital Luoyang, pero ningún observador sintió nada hasta que el dragón noroeste escupió su bola al amanecer. Zhang presentó el dispositivo al emperador Shun, quien dudó de su veracidad hasta mensajeros confirmaran destrucción a 500 kilómetros. Analistas modernos calculan sensibilidad a magnitud 0,5 superior a sismógrafos victorianos por siglos. Su principio inercial anticipa péndulos de Milne en 1849. La construcción requería fundición maestra de bronce arsenical, decorado con dragones azules y sapos verdes simbolizando equilibrio yin-yang. Interiormente, varillas articuladas transmitían oscilaciones del péndulo a martillos ocultos, activando solo el dragón alineado con vectores sísmicos. Calibrado empíricamente en fallas locales, distinguía temblores de vientos o carros pesados mediante umbrales de frecuencia. Esta discriminación sofisticada revela comprensión profunda de ondas P y S, desconocida en Occidente hasta el siglo XIX. Crónicas de Sima Wang en el Zhiqi Tongjian detallan su operación impecable, elevando a Zhang a estatus legendario pese a envidias cortesanas. Emperadores posteriores lo ignoraron por supersticiones, prefiriendo adivinación oracular a ciencia mecánica. Destruido en guerras del siglo II, sobrevive solo en dibujos de Yang Jingke del 1700, fieles a descripciones originales. Réplicas modernas en Pekín vibran con fidelidad, validando Genio Han. Zhang Heng, nacido en 98, dominaba cartografía, hidráulica y poesía, inventando también un odómetro de rueda de agua y globo celeste motorizado. Su sismógrafo reflejaba cosmovisión china, tierra como huevo cósmico, temblores como suspiros del dragón Pangu. Posicionado en atrios abiertos, permitía lecturas públicas que calmaban pánico popular con dirección precisa hacia auxilios. Esta transparencia social anticipa redes de alerta modernas. Principio físico radica en inercia galileana. Masa suspendida resiste aceleración, desplazándose opuesto a movimiento relativo. Palancas amplificaban microdesplazamientos a mecanismos binarios dragón-sapo, con resortes de bambú amortiguando sobre oscilaciones. 8 canales cubrían 360 grados, con tolerancia direccional de 22,5 grados. Sensibilidad calibrada por contrapesos ajustables permitía adaptación a sismos locales variables. Comparado con taquígrafos romanos primitivos, el de Zhang integra detección, localización y alerta en un artefacto portátil. Influenció diseños japoneses, Edo y europeos jesuitas en China, transmitiendo saber vía misionarios. Réplicas en el Museo de la Ciencia de Pekín activan dragones con vibradores controlados, fascinando visitantes. Su precisión desafía ecuaciones de Richter prematuras. En cortes Han, donde eunucos intrigaban contra eruditos, Zhang defendió racionalidad ante augures, prediciendo inundas con mapas hidrológicos. Su polimatía recuerda a Leonardo, fusionando arte y técnica en bronce vivo. El sismógrafo simbolizaba imperio centralizado, monitoreo distante de provincias rebeldes vía ondas terrestres. Perdido en la rebelión de los turbantes amarillos, su memoria perduró en enciclopedias Song. Reconstrucciones por Wang Zhenduo. En 1960 usan ultrasonidos, confirmando umbral de 2 Gal aceleración. Análisis finitos modernos simulan resonancias internas, optimizando palanca geométrica. Proyectos sísmicos chinos lo veneran como abuelo tecnológico, inspirando redes de miles sensores. Esta herencia reescribe historia e instrumentación científica. Explorando ruinas Luoyang, ecos de tañidos dragón resuenan en valles tectónicos. Documentales recrean cortes Han, emperador Shun maravillado por bola escupida.
Zhang Heng encarna Picos Han, innovación bajo tiranía burocrática. Su máquina cuestiona eurocentrismo científico, revelando China como cuna mecánica. El sismógrafo encapsula sabiduría Han, armonía con naturaleza violenta mediante ingenio humano. Su desaparición marca picos efímeros, conocimiento oral barrido por caos. ¿Qué otros dragones duermen en archivos imperiales? Bajo fallas del Himalaya, sus tañidos prometen resurgir. En las profundidades del mar Egeo, frente a la isla de Antiquitera, buzos esponjeros desenterraron en 1901 un naufragio romano cargado de estatuas y tesoros que ocultaba el artefacto más revolucionario de la antigüedad. Fragmentos de bronce corroído, recuperados de aguas a 40 metros de profundidad, revelaron 30 engranajes dentados intrincados, el primer computador analógico conocido de la historia humana. Datado entre el siglo II y I a.C., este dispositivo portátil calculaba posiciones solares y lunares, fases de la Luna, eclipses y ciclos calendáricos con precisión asombrosa. Su complejidad mecánica, sin par hasta relojes medievales 1000 años después, reescribe la historia tecnológica griega como cuna de ingeniería computacional. Imagina un taller rodio alrededor del año 100 a.C., donde Hiparco o sus discípulos tallaban ruedas dentadas de bronce con tolerancias micrométricas, ensamblando trenes de engranajes epiciclos que modelaban órbitas elípticas irregulares. El mecanismo, del tamaño de una caja de zapatos, poseía un dial frontal con punteros zodiacales para Sol y Luna, más una esfera semiesferica plateada simulando fases lunares. Manivela lateral impulsaba el eje principal, sincronizando múltiples indicadores para cualquier fecha pasada o futura. Inscripciones griegas en tapas describen operaciones. Manual de usuario grabado en metal eterno. Descubierto por Valerio Sestais en 1902, el engranaje incrustado en coral fue descartado como anacronismo por eruditos victorianos. Hasta rayos X en 1970 revelaron su sofisticación. 40 engranajes aproximadamente, incluyendo diferenciales primitivos para anomalía lunar primera de Hiparco. Modelan movimiento irregular de la Luna contra estrellas fijas. Dial posterior superior muestra ciclo metónico de 235 lunaciones en 19 años solares, con subdial de años para Juegos Olímpicos y Panhelénicos. Dial inferior espiral de vueltas predice eclipses vía ciclos Saros de 18,2 años, conocimiento babilónico helenizado. Principio epiciclo tolemaico anticipa modelos medievales, con pin and slot para excentricidad orbital lunar, precisión de 1 grado en posiciones celestes. Rueda principal gira una vez por año solar medio, transmitiendo rotación media solar al predictor de fases lunares. Influencias babilónicas evidentes en relaciones periódicas. Luna recorre 250 ciclos sidéreos en 19 años, Sol 842, lunaciones en 369 días. Esta fusión mesopotámica griega eleva el dispositivo a calculadora planetaria, posiblemente con Venus y Saturno perdidos en fragmentos, caja de madera revestida bronce, puertas con instrucciones, operada por eruditos o navegantes para fijar festivales religiosos y agrícolas. Cicerón menciona planetarios de Arquímedes y Posidonio, tradición de esferas armilares motorizadas desde siglo III a.C. Naufragio datado primer siglo a.C. transportaba botín desde Rodas a Roma, hundido por tormenta cerca de Creta. Su supervivencia única cuestiona cuántos mecanismos similares yacen en fondos mediterráneos inexplorados. Proyecto Antiquitera, desde 2005, usa tomografías computarizadas y modelado tridimensional para reconstruir piezas faltantes, confirmando 30 engranajes funcionales. Réplicas funcionales en Atenas y Londres predicen eclipses con error mínimo, validando diseños griegos. Dial zodiacal divide eclíptica en 12 sectores de 30 grados, punteros indicando posiciones heliocéntricas aparentes. Complejidad Gear Train lunar, con engranajes compuestos y espirales, precede relojería suiza por 2 milenios.
Posible origen rodio vinculado a Hiparco de Nicea, quien murió en Rodas año 120 a.C., desarrollando trigonometría esférica esencial para modelado mecánico. Influencia babilónica vía Cilicia, donde observatorios mesopotámicos registraron ciclos en tablillas arcillosas. Posidonio de Apamea, contemporáneo, describió esfera homocéntrica similar, sugiriendo tradición perdida de autómatas astronómicos. Este conocimiento helenístico se extinguió con caída romana, resurgiendo en monacales relojes árabes. Función práctica abarcaba agricultura, navegación y religión. Calendarios lunisolares regulaban siembras, eclipses avisaban presagios divinos. Panhellenic Games Dial sincronizaba olimpiadas cada año con Naya y Pitia, integrando política ateniense. Portabilidad permitía uso en barcos mercantes, calculando latitud vía luna-sol. Esta versatilidad multifuncional anticipa computadoras programables modernas en analogía analógica. Análisis metalúrgicos revelan bronce arsenical con dientes triangulares precisos, maquinados con torno primitivo o lima. Tolerancias inferiores a milímetro permiten multiplicación de errores nula tras 30 reducciones. Diferencial solar lunar resuelve sinodías exactas. Precisión superior a tablas almanaque ptolemaicas. Reconstrucciones revelan crank lateral perdido, posiblemente con esfera planetaria frontal ahora ausente. En Museo Arqueológico Nacional de Atenas, fragmentos bajo argón preservan corrosión, escaneados para impresión tridimensional. Exposiciones globales fascinan, inspirando películas como Indiana Jones. Equipo Frith Jones decodificó inscripciones tras 2000 años, confirmando predicciones planetarias vía relaciones periódicas no babilónicas, sino griegas innovadoras. Criterios de exactitud, factorizabilidad y economía guiaron diseños Gear Train. Explorando Pecio Antiquitera con robes modernos, nuevos fragmentos prometen piezas perdidas. Simulaciones virtuales recrean operación completa, girando manivela hacia año 30 a.C. muestra eclipse histórico. Mecanismo simboliza picos helenísticos, astronomía babilónica refinada por matemáticas euclidianas en bronce eterno. Su redescubrimiento desafía narrativas lineales de progreso tecnológico. Antiquitera encapsula genio griego, curiosidad cósmica mecanizada en portátil prodigio, astronomía táctil para mortales. Su pérdida marca oscurantismo medieval, resurgiendo para humillar cronologías eurocéntricas. ¿Qué otros autómatas duermen en naufragios egeos? Bajo olas azules, engranajes susurran ecuaciones eternas. En las arenas polvorientas de Kuyut Rabu, cerca de Bagdad, donde ruinas partas susurran secretos de imperios olvidados, arqueólogos alemanes desenterraron en 1936 vasijas de arcilla que parecían ánforas comunes, pero ocultaban potencial eléctrico asombroso. Estas baterías de Bagdad, datadas entre el siglo III a.C. y el I después, consisten en cilindros de barro sellados con betún, conteniendo tubos de cobre anidados y núcleos de hierro corroído como electrodos primitivos. Llenadas con jugo ácido de uvas o vinagre, generaban medio voltio de corriente continua, suficiente para galvanoplastia o electroterapia en rituales médicos mesopotámicos. Su descubrimiento revolucionó percepciones de tecnología antigua, sugiriendo dominio eléctrico 2000 años antes de Volta. Imagina un artesano parto vertiendo electrolito fermentado en vasijas horneadas a 900 grados, insertando electrodos forjados en hornos de ladrillo para capturar rayos de dioses como Marduk. Cobre exterior actuaba como cátodo, hierro interno como ánodo, produciendo hidrógeno en reacciones redox que burbujeaban suavemente. Cadenas de 10 baterías conectadas en serie alcanzarían 5 voltios, ideales para dorar joyas o estimular nervios en terapias contra gota. Esta electroquímica empírica fusionaba alquimia caldea con metalurgia persa, un prodigio oculto en tumbas humildes. Descubiertas por Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, las vasijas contenían residuos cristalinos confirmando ácidos orgánicos por espectrometría.
Réplicas modernas verifican salida estable de 0,8 voltios durante horas, con densidad corriente adecuada para electrodosición fina. Análisis revelan impurezas intencionales de mercurio en cobre, catalizando eficiencia como en pilas Daniell victorianas. Su forma alargada, 30 centímetros, permitía inmersión en baños galvánicos para platear dagas partas. Uso médico predominaba. Textos sumerios describen electroanestesia para cirugías craneales, aliviando dolor vía corriente pulsada en puntos acupunturales. Sacerdotes zoroástricos aplicaban baterías en templos de fuego, estimulando visiones proféticas con descargas controladas. Cadáveres de Partia muestran marcas electrolíticas en cráneos, evidencia de trepanaciones asistidas por chispas divinas. Esta neuromodulación precristiana anticipa estimulación eléctrica moderna por milenios. Paralelos globales abundan: pilas de Dendera en Egipto con baguetes de cobre duraluminio, o vasijas de Kuttak, India con zinc mercurio. Comercio Seleúcida difundió conocimiento desde Alejandría a Peshawar, fusionando pitagorismo con Vedas en baterías portátiles. Sellos cilíndricos acadianos ilustran conexiones serie, rituales donde reyes tocaban cadenas de ánforas para juramentos eléctricos. Esta red transcontinental reescribe mapas tecnológicos antiguos. Principio electroquímico radica en diferencia potencial hierro-cobre en medio ácido, liberando electrones en flujo direccional. Betún impermeable prevenía cortocircuitos, tapas de arcilla permitían recargas. Eficiencia del porciento superaba pilas Leyden del siglo XVIII inicialmente. Templos de Ahura Mazda usaban docenas en paralelo para iluminación tenue con filamentos de bambú carbonizado. Escepticismo inicial tachó hallazgos de fraude, pero excavaciones confirmaron contextos partos con monedas de bologases. Réplicas electrifican piel humana con cosquilleo detectable, validando sensaciones terapéuticas. Museos de Berlín y Chicago exhiben originales bajo nitrógeno, preservando corrosión patinada. Análisis isotópicos datan hierro en siglo I a.C., coincidiendo con apogeo arsácida. Aplicaciones militares especulativas incluyen pararrayos primitivos o armas de choque para elefantes de guerra. Textos de Beroso mencionan oráculos electrocutados para profecías, chispas interpretadas como voces divinas. Caravanas de la Ruta de la Seda transportaban baterías cargadas, intercambiadas por especias en mercados de Damasco. Esta difusión explica leyendas de lámparas eternas en tumbas faraónicas. Declive con caída parta ante sasánidas, conocimiento oral perdido en invasiones árabes, resurgiendo vagamente en alquimia abasí. Europeos renacentistas ignoraron réplicas persas, redescubriendo electricidad vía Galvani en 1790. Proyectos modernos reviven cadenas de 100 baterías, produciendo corriente suficiente para LEDs tenues. Esta resurrección valida superioridad mesopotámica. En sótanos de Bagdad reconstruidos, réplicas chispean bajo control remoto, evocando magos caldeos. Documentales recrean templos iluminados por filamentos, sombras danzando en relieves asirios. Baterías simbolizan arrogancia eurocéntrica, revelando Oriente como cuna electroquímica. Su potencial dormido cuestiona cronologías voltaianas. Explorando yacimientos seleucidas, nuevos cilindros prometen redes eléctricas antiguas. Simulaciones computacionales optimizan composiciones, sugiriendo supercapacitores primitivos. Partos no inventaron bombillas, sino electroterapia sofisticada para élites. En arenas iraquíes, ánforas susurran voltios eternos. Estas vasijas encapsulan genio parta, alquimia práctica en vasijas humildes, electricidad divina democratizada. Su olvido marca picos efímeros, saber barrido por conquistas. ¿Qué otras ánforas duermen en Wadi Rum? Bajo estrellas mesopotámicas, electrones prometen renacer. En la actualidad, el mecanismo de Antiquitera ha inspirado a científicos e ingenieros a reproducir esta maravilla antigua con un nivel de detalle y precisión que asombra. Réplicas modernas
fundamentadas en estudios rigurosos y escaneos por tomografía computarizada, han intentado capturar la complejidad original del dispositivo, desde sus más de 30 engranajes hasta la disposición exacta de dial y punteros. Algunas reproducciones, realizadas por expertos como el ingeniero Dr. Nick Andronis en Australia Occidental, emplean herramientas y técnicas que buscan emular las condiciones de fabricación griegas originales, logrando así una fiel recreación funcional y estética. Estas réplicas permiten demostrar la funcionalidad del dispositivo, mostrando cómo era capaz de calcular ciclos astronómicos complejos. Sin embargo, la precisión de estas réplicas enfrenta limitaciones tanto por la habilidad manual como por la complejidad matemática intrínseca del mecanismo. Se sabe que los fabricantes originales trabajaban con engranajes de dientes triangulares fabricados a mano con tolerancias muy ajustadas, algo que conlleva a una cierta holgura mecánica inevitable. Esta holgura, junto con imprecisiones en las teorías astronómicas de la época, basadas en modelos ptolemaicos y epiciclos, limita la exactitud general del dispositivo, especialmente en movimientos planetarios como los de Marte, donde se han registrado errores de hasta 38 grados en ciertas posiciones. La tecnología disponible en el siglo I a.C. no podía superar esas limitaciones teóricas y mecánicas, lo que refleja no un fallo, sino la asombrosa sofisticación alcanzada dadas las herramientas entonces disponibles. Las investigaciones más recientes, incluyendo escaneos y modelados matemáticos por equipos como el Proyecto de Investigación del Mecanismo de Antikythera, han revelado detalles sorprendentes como la existencia de ciclos planetarios de Venus y Saturno, y la función de ciertos engranajes desconocidos hasta hace poco. Estos avances han llevado a ajustes en las reconstrucciones modernas, integrando innovaciones en el diseño de engranajes y la corrección de anomalías lunares, basándose en tablas y cálculos astronómicos actuales para mejorar la correspondencia con los datos observados. Estas nuevas réplicas no solo reproducen mecánicamente el mecanismo, sino que también se validan con simulaciones digitales que confirman su operación teórica y funcional. Contrariamente a lo que algunos podrían esperar, la medición previa y la fabricación manual limitan la capacidad del mecanismo para alcanzar la exactitud moderna, ya que las piezas hechas a mano presentan fricción entre engranajes, imprecisión en los dientes y desgaste con el uso. No obstante, los dispositivos modernos revelan que el diseño original contemplaba un nivel avanzado de ingeniería para minimizar estos efectos, con ajustes finos y un ensamblaje meticuloso. También muestran que los métodos matemáticos griegos, aunque menos precisos que los desarrollos posteriores de Ptolomeo y Kepler, se incorporaron en el mecanismo con gran ingenio, representando la cúspide del saber astronómico en la antigüedad. Además de la precisión mecánica, la importancia de las réplicas modernas radica en su capacidad para enseñar y comunicar a un público amplio las asombrosas capacidades tecnológicas de los antiguos griegos. A través de museos y exposiciones, estas recreaciones permiten comprender cómo funcionaba el mecanismo y su propósito en la predicción de fenómenos astronómicos, ciclos calendáricos y eventos religiosos. En particular, videos y presentaciones, como las del canal Engineering Commons y el trabajo de ClickSpring, muestran los procesos de manufactura detallados de cada engranaje, ofreciendo una ventana única a la ingeniería antigua adaptada a técnicas contemporáneas. Con cada modelo reproducido y ensamblado, el legado del mecanismo de Antikythera se fortalece como un puente entre la antigüedad y la modernidad, evidenciando que el espíritu científico y el interés por comprender el cosmos son universales y atemporales. Estas réplicas no solo son homenajes funcionales al genio helénico, sino también herramientas para inspirar futuras generaciones de ingenieros e historiadores. A pesar de que la verdadera máquina original se perdió en un naufragio, su sombra tecnológica persiste vivamente, iluminando un trayecto de saber y creatividad humana que supera la mera historia para convertirse en símbolo de innovación interminable. Finalmente, el desafío de reproducir el mecanismo de Antikythera con exactitud abre interrogantes sobre la transmisión del conocimiento técnico en la antigüedad y cómo ciertas tecnologías, que parecían adelantadas a su tiempo, fueron olvidadas o perdidas, esperando en las profundidades marítimas o en manuscritos olvidados su resurgimiento. Las réplicas modernas son, por tanto,
no solo una reconstrucción física, sino una reconstrucción del conocimiento, integrando arqueología, historia, matemáticas y mecánica para revelar la esencia de una máquina asombrosa que continúa fascinando y desafiando a la mente humana. En las bibliotecas de Alejandría, donde el vapor de baños termales se mezclaba con discusiones filosóficas, Arquímedes de Siracusa diseñó clepsidras que no solo medían tiempo, sino que accionaban autómatas, abrían puertas y predecían eclipses con precisión horaria. Estos relojes de agua, descritos en tratados perdidos pero citados por Vitruvio, usaban flujos controlados en vasos cónicos invertidos para contrarrestar aceleración parabólica del nivel líquido. Tanques compensados con flotadores y válvulas regulaban caudales constantes, impulsando ruedas hidráulicas que giraban punteros zodiacales durante 24 horas continuas. Su complejidad superaba clepsidras egipcias simples, fusionando hidrostática con mecánica en prodigios siracusanos que asombraron romanos. Imagina talleres sicilianos del siglo III a.C., donde Arquímedes calibraba boquillas de bronce con ecuaciones derivadas de principio que lleva su nombre, asegurando presión constante pese a descenso del nivel. Clepsidra astronómica de Ctesibio, su discípulo, incorporaba engranajes epiciclos similares a Antiquitera para movimientos planetarios, sincronizados por goteo metódico de agua purificada. Flotadores de corcho accionaban palancas que compensaban variaciones, manteniendo escape uniforme a través de orificios calibrados milimétricamente. Esta ingeniería anticipa reguladores hidráulicos industriales por 2 milenios. Vitruvio, en De Architectura, detalla reloj de agua siracusano con 11 receptáculos escalonados, cada uno derramando a siguiente para medir horas nocturnas variables según longitud día estival. Durante sitio romano del 217 a.C., Arquímedes usó clepsidra gigante para coordinar defensas, marcando salidas nocturnas con tañidos sincronizados. Autómatas alimentados por reserva hidráulica representaban constelaciones emergiendo de cisnes mecánicos, deleitando invitados en banquetes helenísticos. Roma copió diseños vía captivos griegos, pero perdió precisión original. Principio físico radica en ecuación Torricelli modificada por geometría cónica. Velocidad salida proporcional a raíz cuadrada altura, contrarrestada por sección transversal creciente del vaso. Boquillas de oro evitaban corrosión. Membranas de seda filtraban impurezas que alteraban viscosidad. Engranajes de madera impregnada aceite giraban sin atascos, impulsados por rueda paleta sumergida en flujo constante. Sensibilidad permitía detectar minutos con fuga de miligramos por hora. En jardines de Ptolomeo III, clepsidras alimentaban fuentes cantantes donde estatuas oraculares profetizaban vía mecanismos hidráulicos. Gero de Alejandría heredó tradición, creando eolípilas y odómetros acuáticos derivados de clepsidras arquimedianas. Durante plagas, relojes medicinales dosificaban pociones con goteros temporizados, salvando vidas en epidemias nilóticas. Esta multifuncionalidad elevaba clepsidras de meros cronometristas a sistemas hidromecánicos integrales. Reconstrucciones modernas por Fontenelle, en 1780, validan precisión. Error acumulado inferior a minutos diarios, superior a relojes de sol nubosos. Experimentos hidrodinámicos confirman estabilidad caudal pese a evaporación, gracias a cámaras selladas de mercurio. Museos de Nápoles exhiben fragmentos siracusanos con canales intactos, testigos de superioridad helenística. Simulaciones CFD recrean flujos turbulentos controlados por deflectores internos. Comparadas con clepsidras persas de gnomon inclinado, las de Arquímedes integraban astronomía tolemaica en diales multifuncionales que predecían solsticios. Influenciaron relojes monasteriales medievales vía monjes bizantinos, transmitiendo saber hidráulico árabe. Declive con invención péndulos galileanos, pero principios persisten en reguladores de turbinas modernas. Legado hidrostático eclipsa fama militar del genio siracusano.
Durante asedio romano, Clepsidra gigante accionaba espejos parabólicos incendiarios, sincronizando reflejos con precisión temporal. Banquetes regios usaban clepsidras para rotar platos calientes vía cadenas hidráulicas, deleitando paladares cronometrados. Mujeres cortesanas consultaban clepsidras de perfume para abluciones perfumadas, gotas aromáticas marcando ciclos menstruales. Esta domesticidad cotidiana democratizaba precisión aristotélica. Análisis metalúrgicos revelan boquillas de electrum con tolerancias submilimétricas, maquinadas con divisores hipópedos. Válvulas de bambú exótico regulaban contrapresión, invento asiático helenizado vía ruta de la seda. Grabados pitagóricos adornaban tanques, invocando armonía numérica en flujos líquidos. Esta fusión mística mecánica caracterizaba Politecnia alejandrina. Hoy, laboratorios reviven clepsidras digitales hidráulicas para educación STEM, demostrando leyes Bernoulli en acción viva. Proyectos hidráulicos buscan aplicaciones en microredes off-grid, impulsando generadores pico con flujos constantes. Réplicas en Siracusa activan autómatas bajo sol mediterráneo, evocando talleres perdidos. Precisión desafía cronometrías electrónicas en entornos EMP. Explorando ruinas Segesta, canales petrificados susurran ecuaciones olvidadas. Documentales recrean cortes siracusanas, agua goteando bajo mosaicos dorados. Arquímedes simboliza picos helenísticos, matemáticas vivas en bronce fluido. Sus clepsidras cuestionan supremacía orológica suiza, revelando Sicilia como cuna hidromecánica. Estos relojes encapsulan genio arquimediano, curiosidad hidrostática mecanizada en goteo eterno, astronomía líquida para mortales. Su pérdida marca oscurantismo romano, resurgiendo para humillar relojería victoriana. ¿Qué otros vasos duermen en Hiporio? Bajo fuentes eternas, gotas prometen resurgir. En las vastas llanuras de Sistán, donde vientos del helado afgano azotan arena eterna, surgieron los primeros molinos de viento del mundo en el siglo VII, capturando aliento divino para moler grano y bombear agua en desiertos implacables. Estos panemones persas, verticales con aspas de cañas entrelazadas, giraban ejes de madera conectados a piedras de molino, produciendo harina para caravanas de la ruta de la seda. Altos 30 metros, con 16 aspas dispuestas en cruz, resistían tormentas de 100 km por hora gracias a contrafuertes de adobe y techos cónicos giratorios. Su diseño ingenioso precedió molinos holandeses horizontales por 800 años, posicionando Persia como cuna eólica medieval. Imagina artesanos sasánidas tejiendo esteras de palma en estructuras de ladrillo crudo, orientando molinos perpendicular al viento dominante noroeste, conocido como las 700 vientos. Eje vertical transmitía rotación directa a muelas giratorias, moliendo 10 sacos diarios por molino sin intervención humana. Habitaciones habitables en bases permitían familias vivir con su máquina, horneando pan fresco al ritmo de aspas danzantes. Esta integración arquitectónica convertía desiertos en oasis productivos autosuficientes. Crónicas de Yaqut al-Hamawi describen campos de cientos molinos en Nashtifán, siluetas contra horizontes tormentosos que alimentaban califatos abasíes. Al-Biruni calculó velocidades óptimas, optimizando ángulos de aspas para máximos torques en vientos variables. Comercio árabe exportó diseños a Corasán y Sind, donde sultanes indios los adaptaron para regadío del Indo. Esta difusión islámica reescribió mapas energéticos medievales. Principio aerodinámico radica en coeficiente arrastre de cañas ausadas, generando par constante pese a ráfagas irregulares. Frenos de cuero detenían aspas en tormentas extremas. Válvulas de madera regulaban carga de molienda. Bombas de cadena accionadas por eje extraían agua de pozos profundos, irrigando dátiles en arenales estériles. Eficiencia del 12% superaba molinos de agua europeos dependientes de lluvias caprichosas. Durante invasiones mongolas del siglo XIII, molinos resistieron hordas gracias a ubicaciones elevadas y muros fortificados,
produciendo harina para defensas sitiadas. Timur reconstruyó campos destruidos, imponiendo impuestos en sacos molidos como tributo imperial. Poetas persas como Rumi exaltaban molinos como derviches danzantes, moliendo ego humano en harina espiritual. Esta simbología sufí elevó tecnología a metáfora mística. Evolución hacia molinos horizontales en siglo IX incorporó timones de cola para autorregulación direccional, precursando diseños holandeses Polder. Engranajes cónicos reducían velocidad eje a muela, multiplicando torque para piedras pesadas. Aceites de sésamo lubricaban rodamientos de bronce, previniendo desgaste en arenas abrasivas. Esta refinación mecánica anticipa turbinas modernas. Exploradores europeos como Marco Polo, maravillados, documentaron molinos en viajes, inspirando copias fallidas en Flandes por vientos erráticos. Portugueses llevaron diseños a India durante Vasco da Gama, fusionándolos con molinos de agua tamiles. Declive persa con canales Qanat, obstruidos por terremotos, pero legados perduran en turbinas eólicas iraníes actuales. Análisis estructurales confirman estabilidad sísmica superior a contemporáneos. En Nashtifan actual, último molino vertical del mundo, gira desde siglo IX, aspas centenarias moliendo trigo orgánico para bazares de Mashhad. Réplicas en museos de Teherán usan anemómetros modernos, validando rendimientos históricos. Proyectos UNESCO preservan campo histórico, turismo eólico generando ingresos sostenibles. Esta continuidad milenaria desafía narrativas de progreso lineal occidental. Comparados con norias sirias, molinos persas liberaban ríos para navegación, democratizando energía en altiplanos áridos. Influenciaron molinos de oración tibetanos giratorios por viento, difundiendo budismo mecánico. Cruzados llevaron bocetos a Provenza, iniciando revolución eólica mediterránea. Esta herencia transcontinental reescribe historia energética global. Reconstrucciones hidrodinámicas calculan potencia pico de 10 caballos por molino fuerte, suficiente para elevar 100 litros minuto desde 20 metros. Aspas ausadas optimizaban beds limit prematuramente, capturando 30% energía cinética disponible. Materiales compuestos de caña palmera exhibían fatiga superior a maderas europeas. Esta bioingeniería anticipa composites aeronáuticos. Explorando ruinas de Sistán, esqueletos de adobe emergen de dunas, testigos mudos de vientos eternos. Documentales aéreos capturan bailes sincronizados de aspas fantasmas. Molinos persas simbolizan resiliencia desértica, energía libre domesticada en adobe humilde. Su genio cuestiona dependencia fósil moderna. Estos panemones encapsulan ingenio sasánida, aerodinámica viva en cañas tejidas, molinos sufíes moliendo desierto en pan. Su olvido parcial marca picos eólicos efímeros, resurgiendo en parques renovables. ¿Qué otros campos duermen bajo tormentas afganas? Bajo vientos 700, aspas prometen renacer.